del entorno. Bueno, pues ahora mismo, para que nos hagamos una idea, estamos en el límite noreste de lo que sería el conjunto del proyecto de singular interés del Puy de Fou. Este punto concretamente en el que estamos ahora sería el acceso principal que vendría desde la ronda sudoeste de Toledo, y a partir de aquí se distribuiría el parque, primero con una gran zona de aparcamiento aquí a nuestra izquierda que ocupa nada menos que 15 hectáreas porque está previsto para casi 4.000 vehículos, y a partir de aquí el público entraría por esta vía principal hacia la zona en sí de lo que es el parque temático, con todas sus instalaciones, el espectáculo nocturno y el espectáculo diurno, que estaría distribuido entre el centro de la finca y la parte más occidental, que veremos luego en el recorrido, porque vamos a darle la vuelta al conjunto. A ver, este es un punto esencial para entender el entorno en el que nos movemos, ¿no? Nosotros lo que estamos defendiendo son los valores naturales de este espacio, y a partir de ahí nos preguntamos muchas cosas en relación al Puy de Fou, ¿no? Entre otras cosas, porque precisamente se ha elegido una zona de especial protección, ¿no? Que es algo que vemos absolutamente contradictorio con un proyecto que se dice que quiere ser compatible con el medio ambiente, ¿no? Y aquí lo que observamos es que estamos en un lugar privilegiado, Paisajísticamente estamos en la unidad que se llama de la meseta granítica de los Montes de Toledo, que es justo la zona de transición que hay entre los Montes de Toledo, que se ven al sur, ese gran espacio natural, el más importante de la Red Natura 2000 en toda Castilla-La Mancha, y el Valle del Tajo, que nos queda al norte. Bueno, pues este espacio de transición es un espacio que tiene un enorme valor paisajístico. Primero, por lo que vemos aquí, es una mezcla armoniosa de espacios forestales, como los encinares que vemos allí al fondo, dehesas, que muchas de ellas pueblan buena parte de la finca, y también zonas de cultivo. Estos espacios de transición dan una orografía característica que permite estas grandísimas vistas, que además aquí aumentan por un efecto, que es el efecto del Valle del Guajaraz. Estamos justo en el valle del río Guajaraz, que cursa su cauce justo en el fondo de esta vaguada, y que da el emplazamiento a un conjunto de especial singularidad, ¿no? Por eso, cuando se elaboró el POM del 2007, a la hora de calificar urbanísticamente estos terrenos, la figura principal de protección que se evaluó fue la de protección paisajística. Esa transición entre lo humano, que es las zonas de cultivo de secano, y lo salvaje, lo natural, que son las zonas de montes de encina, hacen que haya una enorme biodiversidad, ¿no? Y por lo tanto hace de estos sitios un lugar de elevadísimo valor medioambiental. ¿En qué se constata ese elevadísimo valor ambiental aparte del paisaje? Pues evidentemente unas masas de vegetación natural, que son masas relícticas sobre todo de encinares con enebro, que es un tipo de hábitat muy singular en esta zona de Toledo, y luego estas zonas de transición de monte bajo y de dehesa, donde vamos a tener una especie que puebla esta zona y que, bueno, a algunos no les gusta mucho, pero para la naturaleza en los ecosistemas mediterráneos es esencial, que es el conejo. El conejo aquí tiene unas poblaciones muy altas, no generan ningún daño, son todos beneficios medioambientales, y uno de ellos es la presencia de especies indicadoras de un elevadísimo valor. Aquí habita el águila imperial ibérica, en un radio de bastantes pocos kilómetros, que desgraciadamente en el estudio de impacto ambiental eso se oculta. Hay dos parejas nidificantes ahora mismo de águila imperial ibérica. Además, estamos en una zona crítica, colindante aquí a apenas 500 metros del borde de la finca, hay una zona crítica de águila azor perdicera, que es otra especie en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. Pero además, esta zona de transición en el que vemos que estamos comunicando los Montes de Toledo con el Valle del Tajo, con esta riqueza de conejos, se está convirtiendo en una de las zonas de recolonización más importante del lince ibérico. Hay que decir que la zona de suelta del lince ibérico está precisamente en la cabecera del Valle del Guajaraz. Desgraciadamente, aunque a todos los naturalistas nos gustaría, los linces, en vez de estar poblando los Montes de Toledo, ante la ausencia de conejo que hay en esas grandes extensiones de monte, lo que está haciendo es bajar hacia abajo.
aprovechando los valles como el Guajarás y colonizando y pasando por estas zonas. Ahora mismo en esta zona no hay ninguna hembra que haya establecida en concreto en la finca, pero sí que puedo decir, sin decir el detalle concreto de dónde está, es que si ahora miráramos hacia el este, hacia el oeste o hacia el sur, en las tres direcciones, no hacia el norte, que ya está la ciudad de Toledo, hay hembras estables de lince ibérico. Por lo tanto, estamos en un núcleo central para la futura recuperación de una especie que nos está costando mucho dinero recuperar. ¿Eso qué hace? Redondear el valor ambiental de esta zona. Tenemos unas especies que son indicadoras, no indicadoras generalistas, sino indicadoras específicas de un altísimo valor medioambiental y un entorno natural con un paisaje con una altísima calidad. Y este es el emplazamiento que desde aquí se puede visualizar perfectamente, en el que se plantea esta instalación, ¿no? Una instalación que tiene unas infraestructuras enormes. Ahora iremos justo al centro donde se van a colocar todas esas infraestructuras, y en las que nosotros lo que invitamos a todo el mundo es a que visualice cómo quedaría esto después del Puy de Fou. Que hiciéramos una recreación virtual en nuestra mente de la transformación que tendría este paisaje con unos altísimos valores paisajísticos y naturalísticos en un espacio plenamente ocupado por una actividad humana, como es un grandísimo parque temático. No estamos hablando de un simple espectáculo de feria que viene un domingo y se va, no. Es un parque temático con una zona de aparcamiento que tendríamos aquí a la izquierda del orden de 15 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, 15 hectáreas viene a ser el equivalente de 15 campos de fútbol. Y luego otra zona construida con distintas zonas accesorias y de viales que ocuparía 80.000 metros cuadrados, que es el equivalente a otros 80 campos de fútbol. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda... Cógelo. Sí, vamos. Vamos a hacer otra parada en la otra esquina y luego vamos a coger un camino que nos va a llevar justo por debajo de este punto al cogollo de la instalación, para que os hagáis una idea de todo. Si queréis, como en el último nos pararemos un poquito más, porque os explicaré un poco dónde van a ir los espectáculos, el tamaño de las instalaciones y todo eso, pues allí justo en el medio del cogollo, en la zona cero que se dice, pues podemos concretarlo mejor. Bueno, pues os cuento aquí el siguiente sitio donde estamos para que os hagáis una idea. Hemos estado en la entrada principal. Aquí en este plano se ve lo que es la autovía. Hemos entrado en lo que sería la entrada principal. Aquí estaríamos en esta esquina justo de aquí. Si queréis lo colocamos así. La autovía la tenemos a la izquierda. Hemos venido por la vía lateral de la autovía y ahora estamos justo en esta esquina. Entonces el límite de la finca es justo esta rodera que se ve en aquella dirección, que va precisamente luego a las zonas de mayor protección ambiental que tiene la finca, porque la finca, aquí no se ve porque se me acabó la tinta de color, pero bueno, la finca está distribuida en tres tipos de suelo, todos de especial protección. El mayoritario, que sería toda esta zona, que es de protección paisajística. Pero luego tiene dos subzonas, una que es de protección forestal, que sería esta de aquí, con gris más claro, y casi en negro está marcada la zona de protección ambiental de cauces y arroyos de la cuenca del Guajarás. Es decir, todo el conjunto de la finca está en zonas de suelo de protección, aquí se puede ver, protección ambiental, paisajística y de cauces y humedales. A partir de los trabajos que se han hecho de prospección arqueológica, se va a declarar o se tendrá que declarar una zona también de protección arqueológica, que es una zona pequeñita, que se ha localizado aquí, en la parte que está al otro lado, que es en la zona oriental de la finca y donde está el yacimiento que han llamado de la Casa del Loco, que es un yacimiento medieval, ¿no? Entonces, aquí lo que sí que podemos ver
como decía antes, esta es una zona de transición donde se va pasando de unos paisajes a otros, ¿no? Y aquí es donde entramos en la zona de mayor valor ambiental, ¿eh? Según se va embarrancando esto, la zona se va convirtiendo en una zona de monte cerrado. No vamos a poder entrar porque hay que entrar por este camino y está bastante perdido y hay que ir andando. Entonces no me voy a arriesgar a entrar con un coche y que nos quedemos allí. Pero nos podemos hacer una idea de cómo es mirando a nuestra espalda. A nuestra espalda tenemos todo lo que es la zona del Monte Sion y de San Bernardo, esta zona forestal muchísimo más densa. Bueno, pues la zona del Arroyo de la Cierva, que así se llama esto, es hermana de este emplazamiento y tiene una formación forestal densa, de encinar con enebros, ¿no? Y luego está la zona del propio cauce del arroyo, es decir, nos encontramos, como decía antes, en una zona con unos valores ambientales muy significados, ¿no? En algunos sitios, como en este, vemos que la dehesa además pues tiene unas arboledas importantes, unas encinas que tienen una edad importante, no son milenarias, pero algunas sí que son centenarias, y en cualquier caso lo que vemos es un paisaje perfectamente integrado en el territorio, ¿no? O sea, es paisaje natural, agradable, que reúne todas las características de lo que es un entorno natural bien conservado, ¿no? Y otra cuestión que podemos ver aquí, aunque sea un poco de refilón, es que hasta aquí muy cerca hay zonas residenciales, justo las tapa un poquito el monte, pero se ha hablado mucho, por ejemplo, de la distancia que tiene el Puy du Fou por aquello del impacto que puedan tener sobre todo las emisiones sonoras y las lumínicas en entornos urbanos. Bueno, pues el Puy du Fou dista apenas, allí se ve una casa en este primer cerro, el límite del Puy du Fou, de lo que es el proyecto de singular interés, dista apenas 300 metros de las primeras zonas urbanas de la ciudad de Toledo. Hay una distancia muy escasa. Esto también se puede ver en relación a la distancia hacia el sur, que eso se me ha olvidado decirlo en aquella parada, pero lo vamos a ver en la siguiente. Hacia el sur, en una distancia que es entre 600 y 1 kilómetro, hay dos zonas urbanizadas, que son la urbanización El Robledal y la urbanización Guajaraz, y luego en un entorno entre 3 y 4 kilómetros tenemos incluso dos poblaciones. Una es Guadamur y otra es Argés. Es decir, aparte de que haya un entorno natural bien conservado, hay una proximidad a poblaciones que es muy manifiesta y que hay que tener muy en cuenta a la hora de evaluar el impacto ambiental del proyecto. Hola, buenas. En el puente anterior, luego si queréis, dependiendo de la prisa que llevéis, podemos hacer la parada anterior con vosotros un momentito. Uy, perdona. Buenos espárragos. Sí. Pues eso, en la parada anterior justo hemos visto lo que es la entrada del Puy du Fou. Les explico muy brevemente dónde estamos, ¿no os importa? Si queréis vamos a hacer una parada justo en el medio, en medio de la finca, pero entrando por aquí. En 2 meses ya verás cómo está la cebada, igual que aquello. Esto es cerveza, ¿no? Esto puede ser cervecera, puede ser forrajera también. Seguramente es forrajera. Va a ser forrajera. Para las vacas. Va a ser forrajera. Bueno, pues si queréis nos preparamos, porque estamos en la zona cero. Estamos, Si queréis me quito la gorra. sí, Lo digo por los cámaras. Lo digo por los cámaras, que luego se me quejan. Dice, parecías ahí el hombre del antifaz. Pero es que hay que protegerse del sol ya, ¿eh? Sí, pequeño. Sí. Digamos que por nuestra parte te pones como aquí, No, mirando más para cámara. allá, no, más para allá. A ver, eso es el monte, ¿no? Sí, yo, si queréis, ahora os voy a hacer una especie de explicación, un poco de dónde estamos. Me moveré un poquito, porque si no, no puedo señalar. Y luego me paro un poquito más quieto para que... Y puedo repetir lo que me digáis, ¿vale? Simplemente para que os hagáis un poquito idea. ¿Cómo? No, pero Ojalá pudieran verlo. Va a ser... Sí, pero bueno, bueno, que vas a hacer... Que no es lo mismo, que vas a ir... Queda más bonito, ¿eh? ¿Aquello es el castillo? ¿Dónde está allí? Aquello es Layos. Ah, aquello es Layos. Aquello es Layos. La Sierra de Noé.
allí. Yo creo que es aquello, lo del ayo, sí. Vamos a mirarlo con los prismáticos. ¿Qué casoplón? Está en Surraquín, está en la casa de Surraquín. Mirad, os explico dónde estamos para que nos ubiquemos todos. Hemos venido de la esquina noroeste del PSI, de lo que se pretende que sea el PSI. Hemos cogido un camino público, este es uno de los caminos patrimoniales del Ayuntamiento de Toledo que se verían afectados por el proyecto, el camino que va de Argés a Corral Rubio se llama. Y justo en este punto nos encontramos en el centro de lo que sería la parte del desarrollo de los espectáculos de el Puy du Fou. Hacia el sur se estarían todo lo que son las infraestructuras destinadas a esos espectáculos. Al norte, lo que hemos dejado entre esto y la autovía sería la zona de aparcamiento, que estaría hacia arriba, hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí lo primero que podemos apreciar es la riqueza, desde luego, que tiene la finca paisajística. Estamos justo en el centro, tenemos zonas naturales de monte bajo con encinar, zonas de dehesa con cultivo de secano, y zonas que no las vemos aquí porque las tapa un poco la vegetación, de berrocales con monte bajo, ¿no? La zona de mayor valor ambiental quedaría justo aguas abajo del punto donde estamos, que estamos en la naciente del arroyo de la Cierva, que es el que da lugar a la zona de mayor protección que tiene la finca, que es la zona de protección forestal y de cauces, que se aprecia justo a continuación de la zona de cultivo, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo van las infraestructuras, he traído aquí un plano que amablemente nos cedió la empresa en la visita explicativa que tuvimos a su sede, y aquí apreciamos cómo, si estamos nosotros en este punto central, justo de aquí para abajo se van a ir dando las distintas infraestructuras que van a coger tanto las oficinas como las zonas de personal, como las distintas zonas de espectáculos. Uno de los temas principales a valorar en el Puy du Fou, y que es precisamente el que primero se pondría en funcionamiento si es que llegara a término este proyecto, es el llamado espectáculo nocturno, ¿no? Que es un espectáculo que se realizaría en un graderío que tiene una altura de 20 metros. Es importante este dato porque ahora vamos a ver dónde va ese graderío, que no va precisamente en una zona oculta, sino que va justo en el promontorio que tenemos aquí enfrente. Es decir, la parte principal del espectáculo que tiene el Puy du Fou se ubica en el emplazamiento de mayor relevancia paisajística que tiene toda la finca. Es entendible desde el punto de vista del interés del promotor, lógicamente, pero aquí lo que tenemos que evaluar es si ese es el emplazamiento adecuado desde el punto de vista de la integración paisajística, que evidentemente no la va a haber con una infraestructura de 20 metros de alto, y desde el punto de vista del impacto medioambiental que se tiene que resolver ahora con el proyecto. En torno a esa zona orbitan las distintas zonas con las distintas áreas que se ofrecen para las actividades diurnas, ¿no? Podemos decir que entre esta zona más o menos y la zona del espectáculo nocturno van a estar las primeras zonas de tiendas y de servicios para los usuarios del parque, y luego tanto a la izquierda de la zona del espectáculo nocturno como a la derecha hay el desarrollo de otros escenarios, ¿no? A la izquierda, que sería dirección este, pues bueno, hay incluso previsto el emplazamiento de una especie de circo romano para recrear esa época de la historia, con otras muchas edificaciones accesorias. Eso sería hacia aquel sector. Hacia este sector, es decir, hacia la zona de mayor valor ambiental de la finca, y justamente dentro de ella, incluso afectando al cauce del arroyo, se prevé otro anfiteatro para otro tipo de espectáculos. Según nos explicaron allí en las propias oficinas de Puy du Fou, ahí pues pretendían hacer recreaciones vinculadas a la época medieval y a la presencia y a las guerras entre cristianos y moros en aquella época. Y justo eso va en la zona de mayor valor ambiental de la finca. En total, todo esto distribuido, vemos que ocupa buena parte de las 159 hectáreas que tiene
el PSI, aunque es cierto que lo que son propiamente dichas las infraestructuras van a ser un total de 80.000 metros cuadrados, que son 8 hectáreas, el equivalente, para hacernos una idea en términos de superficie, de meter aquí 8 campos de fútbol, que es más o menos esa superficie. Es decir, vamos a tener una ocupación del terreno tanto en la horizontal como en la vertical, con esos alzados tan enormes que van a tener las estructuras que se van a construir aquí, que es evidente que va a suponer una transformación de este paisaje maravilloso absolutamente radical. Poca compatibilidad se puede observar en esa transformación también con la presencia de especies naturales. Como hemos comentado en otras ocasiones, esta zona con este ecosistema de altísimo valor ambiental alberga una serie de especies que todas son muy sensibles a las alteraciones de su hábitat y sobre todo algo que se va a ver aquí tremendamente exacerbado, precisamente por utilizar este escenario natural, que es el nivel de ruido y el nivel de luz que se va a emitir sobre todo en los espectáculos nocturnos con el tema de los espectáculos pirotécnicos, ¿no? Yo creo que cualquiera que se para 30 segundos a diferenciar lo que estamos escuchando ahora, que es el canto de los pájaros, con lo que se va a escuchar si se llevara a cabo el Puy de Fou, con un espectáculo que prevé que lleguen a pasar por aquí 2 millones de personas al final de su vida de desarrollo de lo que es el proyecto, y en el que vamos a tener un aparcamiento para 4.000 vehículos aquí detrás, pues yo creo que cualquiera puede imaginar la absoluta transformación radical que supone eso en un entorno de ese altísimo valor. ¿Y qué va a pasar con el ecosistema? Evidentemente se va a transformar radicalmente. De poco sirve que frente a una alteración de esa magnitud pues se nos diga que se va a poner un hospital de fauna, que se va a promover la reintroducción de especies, que se van a plantar no sé cuántos árboles. No lo necesitamos, ya lo tenemos. Y es más, aunque ustedes hagan esto, y es algo que le dijimos a los promotores del Puy de Fou, lo que ustedes nos ofrecen es un jardín, y un jardín no es un ecosistema natural, es una cosa totalmente diferente. Un jardín puede ser algo positivo cuando tú restauras una zona que está degradada, pero no es algo positivo cuando tú tienes una zona natural con un altísimo valor paisajístico y medioambiental. Eso yo creo que lo entiende cualquiera, no hace falta ser técnico de ningún tipo, simplemente es una cuestión de sentido común, ¿no? Y frente a eso nosotros siempre le hemos lanzado una pregunta a Puy de Fou que sigue sin contestar. Ni lo contesta Puy de Fou, ni lo contesta la Junta de Castilla-La Mancha, ni lo contesta el Ayuntamiento. Es ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? No habrá, si es que llega el caso que esto tenga que ser un proyecto que haya que desarrollar, cientos de sitios que no tengan estos valores naturales, que no tengan este nivel de protección, donde si llega el caso que la ciudad de Toledo lo quiera y sus ciudadanos lo quieran, que se pueda desarrollar el Puy de Fou. ¿Por qué nos hemos venido al único cuadrante? Porque el municipio de Toledo solo tiene un cuarto de su superficie bajo niveles de protección urbanística y medioambiental. ¿Por qué nos hemos venido precisamente a ese cuadrante a hacer el Puy de Fou, ¿no? Eso es algo que todavía no se nos ha contestado y que desde luego nos llama muchísimo la atención. Otra cosa que queremos poner de relieve es que, aunque esta zona es una zona de valores naturales, también hay gente que vive por aquí cerca, ¿no? Justo allí enfrente, en la zona que se ve rodeada de pinos, tenemos una pequeña urbanización, que es la urbanización El Robledal. Al fondo, por debajo de lo que sería aquel cerro, pues ya se ven las primeras casas de Guadamur, y en una situación equivalente, lo que pasa que de este lado de la finca no lo vamos a ver, tendríamos la urbanización Guajaraz y el núcleo urbano que está más cercano, que se ven allí las casas, que es el de Argés. Es decir, si cuando aquí vamos a hablar de una cuestión muy importante, que es que no solo se va a transformar el territorio físicamente, sino también acústica y visualmente por el desarrollo de ese espectáculo pirotécnico, cabe preguntarse también qué impacto va a tener ese ruido y esas luces que se quieren emitir. Lógicamente es un espectáculo nocturno de noche, en horas de descanso de las poblaciones que hay alrededor, y que lo que están acostumbrados, como es lógico, es a un escenario acústico y lumínico de un entorno natural, no de un entorno
humanizado como sería este. Nosotros desde luego creemos que el impacto va a ser muy notable. Puede que por la distancia en algún sitio no se lleguen a superar los niveles críticos que marca la legislación, pero desde luego esa transformación la van a sufrir, ¿eh? O sea, ya pues salir por la noche a una terraza en tu casa a tomarte un vasito de agua o una cervecita en verano va a ser estar oyendo una noche sí y otra también los espectáculos del Puy du Fou. Y bueno, eso es algo que desde luego no se ha valorado y que yo creo que desde aquí podemos ver muy bien cómo dentro de lo que es la cuenca visual y viendo además que el efecto sobre todo del ruido de la luz no va a ser al nivel del suelo, sino que va a ser al nivel de donde exploten los cohetes, que serán a 40, 50, 60 metros, pues todo lo que va a generar eso en su entorno. Yo creo que eso no solo va a espantar a la fauna riquísima y protegida que habita esta zona y que se ve muy reflejada en especies en peligro de extinción que habitan esta zona, sino que también va a generar un daño muy significativo en el entorno de las localidades que tenemos en esta zona. Si queréis, pues yo ahora quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis o consulta. Aquí tengo la cartografía con las zonas de protección que tiene el Puy du Fou, todas las infraestructuras. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué aquí? A ver, un pasito para adelante. A ver, esperamos que... A ver, un pasito para adelante. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por qué aquí? Pues suponemos que por lo que mueve todo este tipo de proyectos, por el dinero, en un plano, digamos, teórico, pero que yo creo que cualquiera puede entender, lo que se busca con un emplazamiento en este tipo de terreno es un terreno de menor valor económico, porque normalmente terrenos en los que no hay una expectativa de urbanizar pues tienen un valor económico menor, y luego también por una cuestión importante que debería valorarse también desde las instituciones. Cuando tú desarrollas algo en un suelo que no es urbanizable o urbano, las cesiones que tienes que hacer de uso público y de terreno público son mucho menores, bueno, tan menores que en el caso del protegido son inexistentes. Si tú fueras a un terreno con otras características, tendrías que hacer una cesión de un porcentaje de tu suelo y de tus beneficios para uso público. Bueno, pues todo eso se lo ahorra Puy du Fou. El problema es que se lo ahorra a costa del medio ambiente y a costa de otros muchísimos impactos, ¿no? Y a lo mejor ese ahorro le sale caro, porque creemos que también elegir este emplazamiento se encuadra en una normativa urbanística y medioambiental que creemos que debería llevar a la incompatibilidad evidente del proyecto, y creo que bueno, poco a poco lo vamos demostrando que hay muchas incompatibilidades aquí que habría que valorar, ¿no? Me gustaría, sin girarte demasiado, aunque vas a tener la tentación, que nos hablaras de los valores paisajísticos del lugar donde estamos. Bueno, el valor paisajístico es fundamental en esta zona y de hecho es el principal valor de protección que tiene la finca Zurraquín, ¿no? En su conjunto toda ella está emplazada en un suelo de protección, pero el mayor porcentaje del nivel de protección lo ofrece el paisaje. Y eso es por un motivo muy sencillo, primero que se visualiza simplemente con una visita a la finca, y desde aquí animamos a todo el mundo a que venga a conocerla, pero luego que se expresa sobre todo en una integración muy armoniosa entre espacios naturales que encontramos aquí de encinar bien conservado y desarrollado y espacios agrícolas que se están utilizando de forma no intensiva y en los que vemos tanto dehesas como zonas de cultivo de cereal. Eso es una diversidad paisajística que se ha valorado y que hace que esta unidad paisajística en cualquier manual de paisaje que uno abra de Castilla-La Mancha le dé un altísimo valor. Cuando se ha protegido urbanísticamente por esos motivos, no ha sido por capricho de ningún ecologista, ha sido porque estudios técnicos y científicos de quienes han ido elaborando las distintas normas urbanísticas de este municipio han llevado a la conclusión de que esta zona merece esos valores, ¿no? Y eso es algo que trasciende a cualquier estudio científico, es algo que puede disfrutar, como estamos haciendo hoy, cualquier persona que se acerque a este emplazamiento. No sé si se han plantado, porque decía
Evidentemente, toda construcción implica un cambio en el sistema que se ofrece. Choca un poco que no sea este un emplazamiento en el que hay casas, digamos, demasiado alejadas. Otro emplazamiento quizás sería más urbano, que conllevaría pues mayor perturbación de las personas. No sé qué otro emplazamiento han pensado ustedes que se podría desarrollar este parque. Bueno, evidentemente nosotros no somos quien para plantear alternativas. Quien debería haberlas hecho es el propio promotor, ¿no? El problema es que no ha planteado realmente unas alternativas que se puedan analizar, ¿no? Si recordamos lo que dice el proyecto, parece ser que aparte de esta se han barajado otras dos. Una en los Montes de Toledo, es decir, todavía en un espacio con muchísimos valores ambientales más significativos que los que tenemos aquí, pero que descartaron porque no tenía acceso, eso lo dice la memoria, es decir, algo que es absolutamente sorprendente, se plantearan un emplazamiento sin acceso, y luego otros en Escalona, que ahí también se descartó por otras incompatibilidades, en este caso porque incluso ocupaban zonas de inundación del río Alberche. Entonces, bueno, realmente no ha habido un estudio real de alternativas. Si el emplazamiento idóneo era el municipio de Toledo, pues tendrían que haber visto otras zonas del municipio de Toledo o de su entorno más inmediato para valorar esas alternativas, ¿no? Frente a eso, pues nosotros lo único que podemos decir es que este, desde luego, no es el emplazamiento correcto. Hay una serie de incompatibilidades evidentes y que tienen que ser ellos el que tienen que ofrecerlas, pero hay muchos sitios que están fuera de zonas de protección. Antes lo hemos comentado, apenas un cuarto del territorio de este municipio son zonas especialmente protegidas desde el punto de vista urbanístico, y por lo tanto quedan 3/4 de zonas que se podían haber evaluado con situaciones, por lo menos orográficamente, no naturalísticamente, porque si no, no vamos a salir del fuego para caer en las brasas, ¿no? Pero sí desde el punto de vista orográfico, que por lo visto es algo que le dan mucha importancia, de que no sea un perfil plano y monótono, sino que quieren un entorno en el que la orografía forme parte un poco de la oferta de cara a escenificar esas batallas o actividades, digamos, de recreación histórica, que seguramente son más amables y más llamativas en un entorno un poco más naturalizado. Pero bueno, lo que hemos dicho antes, hay muchos espacios degradados en el municipio de Toledo que reúnen esas características de perfil del terreno, que están a suficiente distancia de núcleos urbanos, y que a lo mejor si se hubiera elegido ahí, hasta toda esa labor que hablan de jardinería y demás que quieren llevar a cabo, introducirían alguna mejora, Tampoco digo que mucho, porque entre otras cosas se han planteado plantar incluso especies exóticas invasoras, que no vienen muy a cuento en este tipo de proyectos, pero bueno, todo eso sería mejorable. Pero nosotros entenderás que no nos podemos mojar en ofrecer una alternativa. Primero también, y eso hay que decirlo, porque dentro del movimiento hay una parte muy importante que pensamos que ese tipo de actividad tendría un impacto negativo en el modelo turístico y cultural de la ciudad de Toledo. Eso es algo que no se ha evaluado en el proyecto y que nos llama mucho la atención. Solo vemos la parte positiva y nos parece lógico y razonable, pero sobre todo la administración, ya que el promotor no lo va a hacer por propio interés, debería valorar también cuál va a ser el impacto en el modelo turístico y cultural que tiene la ciudad de Toledo, porque ya estamos sufriendo problemas de masificación y esto no va a ayudar a resolver los problemas que tiene la ciudad. ¿Creéis que los inconvenientes medioambientales que planteáis van a ser suficientes para que no se desarrolle finalmente el proyecto aquí? A ver, nosotros creemos que en las alegaciones que hemos presentado, que es un documento muy extenso, muy documentado, tanto jurídica como técnicamente, hay suficientes elementos de juicio, primero, para considerar que hay una incompatibilidad legal para que esto se realice aquí. Eso es así, tanto desde el punto de vista, sobre todo, urbanístico, como también el medioambiental, como una incompatibilidad técnica, en el sentido de que, como sabemos, el proyecto se está sometiendo a una evaluación de impacto ambiental y cualquier técnico mínimamente riguroso, y la administración sé que tenemos y muchos, debería llevar a un informe negativo por incompatibilidad del proyecto con el entorno en el que se quiere desarrollar.
A partir de ahí, evidentemente, la Administración es la que tiene que hacer su trabajo. Nosotros les hemos dado argumentos y creo que se deberían tener muy en cuenta y que la Administración no nos puede llevar a un error a la hora de valorar este proyecto, por mucho que ya se le haya dado tantos parabienes como se le han dado, lo que claro también pone un poco en tela de juicio lo que debería haber sido un enfoque imparcial por parte de la Administración de lo que debería ser el desarrollo de este proyecto. ¿Qué plazos hay ahora para resolver las alegaciones presentadas y para el informe de impacto? Bueno, pues creo que son 3 meses para lo que es el impacto medioambiental. Sospechamos que si se hacen bien las cosas a lo mejor se tiene que prolongar más, porque una de las cuestiones que se han puesto también de manifiesto, y no solo nuestras alegaciones, sino de otros colectivos, es la carencia de muchas informaciones por parte del proyecto a la hora de evaluar cuestiones tan esenciales, por ejemplo, como el impacto del ruido. O sea, todavía no sabemos el ruido que va a emitir esta instalación. Hemos tenido que intuirlo en base a los datos que da el proyecto de lo que van a hacer aquí, pero no han hecho un estudio de ruido en condiciones. Y por lo tanto, pues tendrán que hacerlo, porque es que si no, ese elemento no se va a poder evaluar bien, aunque sí que es cierto que cualquier técnico que hiciera una evaluación en paralelo vería que no vamos a cumplir con la normativa de ruido en este emplazamiento, ¿no? Ya de alguna manera el informe del Ayuntamiento apunta en esa dirección, aunque no lo quiera decir negro sobre blanco, ¿no? Y hay muchísimas otras carencias, ¿no? Lo que es el impacto, por ejemplo, socioeconómico. No se puede evaluar la bondad de un proyecto solo viendo el lado positivo. Hay que verlo todo, en su conjunto. Y hay que ver si los datos que ha dado el proyecto son lo suficientemente explícitos como para justificar ese impacto positivo que llevaría hipotéticamente a la declaración de proyecto de singular interés. Y esos elementos, si se fueran a subsanar, evidentemente llevarían a un retraso del proyecto. Pero digamos que si se aplicara un poco al reglamento lo que marca la ley, serían 3 meses, pero cualquier incidencia que establezca la Administración en el procedimiento en cuanto a necesidad de ampliación de información, suspendería ese plazo y lo podría alargar indeterminadamente hasta que se solucionara toda esa documentación. ¿Se sabe cuántas alegaciones han presentado al final? Todavía no, en número no sabemos. No sabe nadie, la gran incógnita. ¿Cómo es posible que son matemáticas? No lo Sí, sabe, no. Por favor, y el de Puigdejú no Yo sabe lo nadie. pregunté a yo también y nada, no. ¿Cuántas vosotros? No, nosotros hemos hecho un documento conjunto de todo lo que es el movimiento de Queremos saber la verdad del Puigdejú, y sobre eso hemos armado todas las contribuciones que se han hecho. Luego, pues dentro del movimiento ha habido personas, o tanto a título individual como personas que estamos en determinados colectivos, que hemos copiado esas alegaciones y las hemos enviado, ¿no? Por ejemplo, Ecologistas en Acción así lo ha hecho, ¿no? Pero no hemos hecho, de verdad lo digo, ¿no? Nuestro censo no lo hemos hecho. Al final lo que cuenta es el que quede registrado en tiempo y forma, y ese dato lo tiene la Administración. El monte, ¿dónde va el labrada este o aquel? Aquel, para que se vea más, ¿sabes? Este quedaba demasiado tapado. La pendiente natural para hacer las gradas Claro. y todo eso, ¿no? Sí, buscan un poco, ir buscando pues zonas un poco de talud y eso, pero aún así, al final, por lo menos lo que es el espectáculo nocturno, evidentemente, el factor que lo han hecho para seleccionarlos, que se vea. O sea, es que es lógico, o sea, si es que hay que verlo en su lógica, ¿no? Entonces han elegido, no lo van a esconder allí en un monte, ¿no? No me han quedado claros los plazos todavía. Se han presentado las alegaciones. 3 meses desde el final del plazo. Terminó el plazo. Y el informe de impacto ambiental va por... No, Ese. en teoría van en paralelo. Sería la declaración de impacto ambiental Paralela a la resolución. del PSI. Sí, y bueno, muchas veces lo que nos hacen es que, bueno, casi en a la vez que sale publicado en el DCM, te mandan la respuesta a las alegaciones. Muchas veces agotan ese plazo. Mirad, ya que estamos aquí, me habéis preguntado por el cerro, hay 3 cosas que por narices son ilegales. O sea, hay que decirlo así. Esto al micrófono no lo dice. No, sí, lo puedo decir al micrófono, perfectamente, porque es que además es algo que clama al cielo. Una de las cosas que tiene el que estemos en un suelo no urbanizable es que tienes que cumplir una serie de cuestiones que tienen que ver con el suelo no urbanizable. Y una de ellas, por ejemplo, es el tema del riesgo de incendios. La mayor parte de los espectáculos que se van a dar van a buscar la época veraniega, y bueno, todo el mundo sabemos que ahora, dentro de un mes, el 1 de junio, para ser exacto,
se declara la época de riesgo alto de incendios. Bueno, pues cuando se declara esa época de riesgo alto de incendios, la orden anual establece la prohibición de utilizar artefactos pirotécnicos o de emitir fuegos artificiales en zonas forestales o incluso en zonas no forestales a menos de 400 metros de esas. Yo solo digo que no es que lo quieren hacer en mitad de una zona forestal. Está claro que van a derogar esa... De alguna manera, No pueden. esto va a dejar de ser zona forestal. No, pero tendrían que cambiarlo todo, porque han decidido ir por el camino del suelo no urbanizable. Para cambiar eso, tendrían que haber ido por el camino, vamos a recalificar los terrenos y vamos a declararlo urbanizable. Entonces todo eso cambiaría un poco. Pero como no lo han hecho así, pues van a tener que cumplir eso. Eso significa que no va a haber espectáculo nocturno, pero más todavía. Me lo dejan en el coche. El tema del ruido. Ellos quieren, para que sea compatible el horario que pretenden del Puy du Fou, que se modifique la ordenanza de ruido del Ayuntamiento de Toledo y que el horario nocturno de protección nocturna, en vez de empezar a las 11, se lleve a las 12 durante parte de la primavera y del otoño y hasta la 1 en el verano, lógico. Además hace de noche ya tarde y, hombre, no va a hacer un espectáculo nocturno con 2 luces, ¿no? Bien, informe del Ayuntamiento de Toledo, que no les dice que lo puedan hacer. Dice, tendrán ustedes que cumplir el decreto estatal de protección del ruido. Bueno, pues el decreto estatal de protección del ruido dice que el horario nocturno es a las 11 y que no se puede cambiar. Si acaso para ampliarlo, pero no para reducirlo. Que siempre tiene que haber un número mínimo de 8 horas de protección de horario nocturno y que a partir de ahí sí que lo puedes ampliar. Puedes poner 9 y tal, pero a las 11. No. O sea, habría que modificar una legislación estatal para que eso fuera compatible. Por la distancia al núcleo urbano, ¿no? Porque por distancia a zonas habitadas. A zonas habitadas. En la rueda de prensa que dieron hace unos días, alguien les preguntó que si no iban a superar los decibelios y dijeron textualmente que van a cumplir la ley. Ya, pero ¿cómo? Cumpliremos la ley y no sabemos todavía cómo. Es una cosa muy fácil de demostrar, o sea, sí. Son números fuera, o sea, son Los cohetes. Y luego, perdonad, y luego está el tema del agua. Y luego está el tema del agua. O sea, que no está en manos del ayuntamiento tampoco. No sé si habéis visto el informe. El informe del ayuntamiento dice que, bueno, que Tagus antes de dar el agua tiene que pedir permiso al ayuntamiento. Lo que no dice el ayuntamiento es que él no puede dar permiso. La Confederación. Tampoco. Es que han vuelto a elegir un camino torticero. La Confederación tiene que dar permiso si lo que piden es una concesión de agua. Es decir, si ellos quisieran, para dotar de agua a todo esto, cogerla del Guajaraz, que está ahí abajo, o hacer un pozos. Pero ellos lo que pretenden es traerse el agua del Cerro de los Palos. A ver, el agua del Cerro de los Palos es de abastecimiento humano. Y la concesión que tiene el ayuntamiento es solo para abastecimiento urbano. Esto no es urbano. Y la ley de aguas dice que tú no puedes utilizar tu agua para una utilidad diferente para la cual la tienes concedida. Otra cosa que podrían cambiar si lo hubieran urbanizado. Pero es que les puede la avaricia, o sea, lo digo sinceramente, les puede la avaricia. Y luego todo esto sin hablar de la incompatibilidad urbanística, la situación que tiene el Pont de Toledo, que no se sabe si va o viene, si sube o si baja. Hombre, una cosa buena sí ha dicho el ayuntamiento, y eso hay que reconocérselo en su informe. Y es que aunque el Pont ha decaído, esto va a seguir siendo solo de protección, con los mismos niveles de protección. Mira, yo lo siento mucho, pero es que con esos niveles de protección, este desarrollo es incompatible con lo que dice la ley del suelo, la autonómica y la estatal. Es que es incompatible. ¿Esta zona tiene calificación? Sí, solo, mira, aquí tienes... ¿Me refiero en cuanto a protección ambiental o algo? Tiene protección urbanística. En las protecciones ambientales tiene, digamos, un nivel secundario. ¿Por qué? Bueno, pues como decía antes, estamos en una zona de transición. Los mayores niveles de protección los tenemos en los Montes de Toledo y en los cerros de Layos y de Noés, que son zonas de Red Natura 2000. Áreas críticas de lince, de águila imperial, de buitre negro, de cigüeña negra, etc. Esto es una zona de transición. Entonces, esta zona está declarada zona de importancia, de águila imperial, de buitre negro
y de águila perdicera. Zona de importancia es Zona de importancia. catalogación. Sí, pero digamos que igual que una zona crítica sí tiene una regulación de esto está prohibido y esto está permitido, una zona de importancia son directrices, ¿no? Entonces admite, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no han dicho esta gente? Que lo hemos comentado en la parada de antes. Aquí estamos a menos de 2,5 kilómetros de 2 nidos de águila imperial, no de uno, de 2. Ellos no han puesto nada de águila imperial en el estudio. Es más, es curioso porque bueno, yo me dedico a los bichos, a los pájaros y soy biólogo especialista en esas cosas. El criterio habitual para establecer el nivel de impacto con un nido de una especie son 3 kilómetros. Ellos no se sabe muy bien por qué han escogido 2,5. A 2,550 están los 2 nidos de águila imperial, los 2. ¿A dónde creéis que van a cazar las imperiales? Vienen a esta finca. Yo he venido aquí 5 veces. 3 veces he visto a las imperiales cazando aquí. Hoy no hemos tenido suerte todavía. Están con los pollos pequeños y entonces la hembra está casi todo el tiempo en el nido y el macho pues va solo por ahí y bueno, si ha tenido suerte a primera hora ya está en el nido y si no, pues hombre, esto es muy amplio y puedes verlos o no verlos, ¿no? Pero ese valor lo tiene ahí. Y luego uno que la Junta estoy muy disgustado con ellos porque no nos han querido dar la información, es el tema del lince. Los linces los estamos soltando en aquella sierra de allí, que es la Sierra del Castañar, que es justo la cabecera del Valle del Guajarás. ¿Hacia dónde están bajando los linces? Allí, por desgracia, en los Montes de Toledo ya nos gustaría, no hay conejo casi. En Cabañeros, ¿por qué no van los linces a Cabañeros? Porque no hay conejo. ¿Hacia dónde están tirando los linces? Hacia aquí abajo. Aquí todavía no se ha aposentado ninguna hembra con capacidad reproductora, digamos aquí donde estamos. Pero como decía antes a vuestros compañeros, hacia allá y hacia allá las tenemos. Y esto está en el medio. Esto es riquísimo de conejo. Es un sitio pues con unos valores enormes. No es para que lo declares parque nacional ni eso, por supuesto que no, pero es un valor incalculable y luego también lo tienes que ver a nivel local. ¿Qué importancia tiene a nivel del municipio de Toledo? Pues absoluta. O sea, para un cacho del municipio de Toledo que hemos decidido darle un cierto nivel de protección, justo ahí, bueno, ya ahí cometimos el error, que bien que lo estamos pagando ambientalmente, de colocar el vertedero de Desaceituno un poquito más abajo. Bueno, está allí. Aquel lo veis. Pues ya cometimos ese error, que por cierto ahora se queda en un vacío legal desde que se anuló el POM. Si seguimos cometiendo ese tipo de errores, pues esto, pues nada, pues lo tendremos que descatalogar porque nos lo estamos cargando. Muy bien. Sí, perdonad.